Lo más sencillo. ¿Qué alimentos consumen ustedes que tengan lípido? Por ejemplo, aguacate, es el mejor lípido que hay. Además del aguacate, buen provecho. Además del aguacate, hay grasitas muy ricas. Las almendras tienen. Sí, Esta es la unidad 6, ¿verdad? las almendras. Esta es unidad 6, ¿verdad? Sí. Porque yo sí estoy dando La papa. La papa casi no tiene grasa. No tiene, es puro almidón. El coco tiene grasa, tiene bastante grasita. ¿Qué más? ¿Ah? El maní, ¿qué más? No puede ser. En la cocina, ¿dónde tienen ustedes en la cocina? Ustedes están en la cocina, su mamá, ustedes, el que cocine. ¿Qué grasas utilizan en la cocina? La Aceite, ¿qué más? Mantequilla. Ah, el queso, depende si es queso mozzarella tiene mucha grasa. La leche tiene grasa. La carne tiene grasa. Hay carnes que tienen un poquito más de grasa que otras. Ahora está de moda que la grasa entre el músculo y que la carne más sabrosa, no lo creo. Porque el cochino no tiene la grasa en el músculo y la carne es deliciosa. Tiene la gran ventaja que tiene toda la grasa por fuera. Es una carne muy magra. El cochino, y la grasa del cochino no es que me gusta, es que me encanta. Bien crujientica. Blandita no, pero da un sabor divino a la comida. Creo que eso es de las más ricas. La mejor, ¿Y de la más sana? la más sana, la mejor es la del aguacate. Es un protector para el sistema nervioso sorprendente. Acuérdense que nuestro sistema nervioso necesita de muchísimos lípidos porque las membranas celulares de las neuronas son extensas. Todas esas dendritas que hacen conexión y que van creciendo y se van uniendo unas a otras, eso es puro lípido, porque es membrana. La vaina de mielina, lo que tiene principalmente son esfingomielinas por cantidades industriales. Entonces los lípidos son importantes para nosotros, ¿por qué? ¿Para qué usamos los lípidos? Para la membrana, que tenemos ahorita, excelente. Desde el punto de vista estructural, podemos decir que es la función más importante. Tiene una importancia estructural abismal. ¿Por qué? Porque nada más y nada menos que producen o están constituyendo el esqueleto de la membrana celular, la base de la membrana celular. De hecho, se da la producción de células gracias a los lípidos, porque son las estructuras que formaron esa capa estable que rodeó una cantidad de moléculas que de tantas que rodeó hubo algunas que fueron funcionales y tuvieron la capacidad de reproducirse y sustentarse en el tiempo. Pero son los lípidos los que dan esa propiedad de almacenar, limitar una cantidad de moléculas que fueron efectivas en el proceso de la producción de líquido. ¿Qué más? El tejido adiposo. ¿Cuál es la importancia del tejido adiposo? Como protector, puede ser como energía de reserva. Muy bien. Desde el punto de vista estructural, son muy buenos protectores. No solamente los adipocitos, tenemos las ceras. Nuestro cuerpo está cubierto de cera. El hecho de que llegue el agua y no penetre es gracias a las ceras. ¿Qué animales tienen ceras también, además de nosotros? ¿En su piel? Caballo. Los caballos, muy bien. Y la cera le da un brillo espectacular al cabello, al pelito del
¿Dónde más? Profe, a partir del glicerol podemos generar glucosa. ¿No? O sea, A partir del glicerol podemos generar glucosa, muy bien, es uno de los ácidos cortos más pequeñitos. Tenemos sustratos son glucogénicos. Muy bien. ¿Qué más? Vamos bien. La mielina, dijo ahorita, del sistema Ok, nervioso. es un protector neurológico. Bueno, no solamente protector, sino facilitador de la transmisión del impulso nervioso. De la transmisión del impulso nervioso. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Para qué son importantes? Lo he dicho muchas veces, es la mejor reserva de energía que tenemos por la cantidad de energía que puede almacenar. Reserva, tiene un rendimiento mayor, mucho mayor que el de los carbohidratos, un rendimiento energético mucho mayor, mejor reserva de energía. Hay algunas hormonas que se forman a partir, ¿verdad? de los lípidos. Muy bien. ¿Es tuyo o es del celular? ¿Es tuyo? No tiene celular, excelente, muy bien. Las hormonas sexuales, mis hijos, las hormonas sexuales son de origen lipídico. Todas son a base del puro colesterol. Así que el que diga que el colesterol es malo, está equivocado. Tenemos una cantidad de hormonas que son de origen lipídico. Unas, y otras, hay también, además de las hormonas, tenemos otros componentes que son lipídicos, que son sumamente importantes también. Hasta ahora las hemos mencionado de origen básicamente proteico. Pero hay otras que son de origen lipídico, que también es importante que las consumamos, porque no las producimos nosotros. Las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? Normalmente vienen en capsulitas blandas, porque son acetosas. la vitamina La E. vitamina E. ¿Cuál más? ¿Más? Ok, el omega 3 es un ácido graso esencial para nosotros porque no lo producimos y es precursor de muchos elementos. No entra como una vitamina, pero es un gran precursor. Muy bien. Ajá. Mencionaron la E. ¿Cuál más? La C no también. Es bueno, ¿sabes? No, la liposoluble. La K y la A. Son liposolubles. Están hechas a base de lípidos. Yo decía yo, ¿por qué? Porque la vitamina E viene, es como azul, y decía yo, ¿por qué tan malo eso? Dije yo. Porque grasa. Y lo ideal es que cuando tengamos consumo de alimentos, nos tomemos ese tipo de vitaminas y no solitas para que sea mejor la absorción. Ok, fíjense. La definición más amplia de lípidos es que son moléculas, biomoléculas insolubles en agua y solubles en solventes apolares, o lo que llamamos nosotros solventes orgánicos. Esta definición de ser insoluble en agua abarca a todos los lípidos
O vamos a decir, es lo que define a los lípidos como tal. Porque vamos a ver que estructuralmente hay varias diferencias entre ellos. Tienen función variada, como moléculas de almacenamiento. Como dije, tienen un mayor rendimiento energético por el estado de reducción. ¿Qué significa el estado de reducción? La cantidad de hidrógenos que tiene. Cuando nosotros hablamos de un lípido o de un ácido graso, estamos hablando de cadenas de carbono cuyos principales sustituyentes son el hidrógeno. Entonces quiere decir que son moléculas altamente reducidas, es decir, lo que tiene es hidrógeno, ¿cuánto lo tiene para compartir? Que si tiene nitrógeno, azufre, lo que tiene hidrógeno. Entonces son moléculas altamente reducidas y por eso su rendimiento energético es tan elevado. Porque acuérdense que lo que utilizamos para producir ATP es ¿qué? ¿Qué necesitamos para producir ATP? ¿Cómo hace? ¿De qué estamos hablando? ¿Mm? Estamos hablando de lípidos. Estoy diciendo que son cadenas altamente hidrogenadas, que tienen un poder reductor enorme. Y que nosotros necesitamos para producir ATP, ¿qué necesitamos? No voy a seguir hasta que no les para el cerebro. Ok, obviamente yo las voy a producir, obviamente no, porque no, las voy a producir por fosforilación oxidativa. ¿Y por qué se da la fosforilación oxidativa? ¿Qué mueve la fosforilación oxidativa? Los hidrógenos. Ah, los NADH. Los hidrógenos. Ah, ¿Qué necesito yo para producir ATP? Hidrógeno. ya. Ah, Gracias. Atentamente las reglas. entendí. Ok. No entendí. La estructura, como dijimos ahorita, son componente estructural básico de la membrana celular, que está formada por una bicapa lipídica. Cubierta estructural impermeable, hablamos de las ceras, y difícilmente penetrable. No, porque no solamente que la cera hace que sea impermeable, sino que también estructuralmente es difícil de penetrar por los microorganismos, llámese virus, o llámese bacterias, e incluso parásitos. No solamente para los organismos animales, sino para los organismos vegetales también. Cuando uno ve una hoja brillante, verdecita, que tiene un brillo espectacular, esa es una cera. Quiere decir que tiene una cera bastante gruesa. Es una planta difícil de atacar por cualquier tipo de microorganismo. Entonces la cera además le da protección. ¿Okay? Además de protegerlo de la hidratación excesiva. Tiene función como mensajeros químicos hormonales. Ya lo acabamos de decir. Inmunológicos también. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Los leucotrienos que están encargados de ser mediadores inmunológicos, los tromboxanos son lipídicos. Cofactores enzimáticos, acabamos de ver, vitamina D, E, K y la A. Pigmentos fotosensibles. Ok, dentro de los pigmentos fotosensibles como clorofilas, ficovilinas, xantofilas y carotenoides, en el grupo de los carotenoides y las xantofilas tenemos a derivados de la vitamina A. Entonces fíjense qué importante son los lípidos. Esto no lo habíamos mencionado, pero nada más y nada menos que se encargan de la productividad primaria de toda la cadena trófica que nosotros conocemos. ¿Qué comerían las vaquitas? Habría evolucionado como otra cosa, no como vacas. Y aquí tiene un chanchito, ¿sí? Tan ricos que son. Ok.
Los lípidos, hay dos sistemas de clasificación de los lípidos. Uno que se basa en su función, si tiene función de almacenamiento o estructural, y hay otra clasificación que se basa en el hecho de que algunos son saponificables y otros no. Se tiene que aprender que es saponificación, se lo vamos a ver un poquito más adelante. La saponificación es la capacidad que tienen algunos lípidos que cuando reaccionan con el sodio, sobre todo con el hidróxido de sodio, van a generar, por un lado, liberan el glicerol y por el otro lado generan jabón. Los no saponificables son los que por más hidróxido de sodio que yo le añada, en ningún momento va a formar jabón, ni va a liberar el glicerol. Vamos nosotros a comenzar un poquito con lo que es esa clasificación en base a su funcionamiento. Tenemos los de almacenamiento y los estructurales. Y dentro de los lípidos de almacenamiento, principalmente tenemos a los ácidos grasos. La forma en la que la naturaleza almacena a los lípidos es en forma de ácidos grasos. Y específicamente, nosotros los animales los reservamos en forma de triacilglicerol. Es decir, generamos moléculas con 3 ácidos grasos unidas a un glicerol. Se llama triacilglicerol, que son los triglicéridos. Nosotros tenemos la capacidad, los animales, de almacenar las grasas en unas células que se llaman adipocitos. Ustedes en histología debieron ver que dentro de los adipocitos teníamos dos tipos de adipocitos, que llamamos los adipocitos blancos y los adipocitos marrones, y cuya función era diferente. ¿Cuáles eran las funciones? Ya que no estudian bioquímica, pero están estudiando histología, respóndame algo de histología. Bueno, nada más recuerdo que los marrones tienen una mayor cantidad de mitocondrias. Muy bien, Eso es lo que recuerdo. es lo que recuerdo. ¿Qué hace la mitocondria? Producir energía. Produce energía. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los adipocitos marrones? No es que van a producir energía en forma de ATP. Ellos principalmente, su principal función es producir energía calórica. Son reguladores térmicos. ¿Ok? Pueden en algún momento determinado generar energía en forma de ATP, pero su principal función es como regulador térmico. Y ese transporte de hidrógeno lo van a utilizar para generar calorías y generar calor, no para generar ATP. ¿Ok? Mientras que los adipocitos blancos, por eso se ven un oscurito, porque tienen muchas mitocondrias, y almacenan la grasa en gotitas muy pequeñas. En cambio, los adipocitos blancos, sí, principalmente su función es energética y ellos sí son utilizados principalmente para liberar triacilgliceroles o ácidos grasos para que luego los utilicemos por oxidación y generar energía en forma de ATP. Ellos normalmente van generando una sola gota. Todos los triacilgliceroles que voy generando para almacenar entran a esa gota y se forma una gota muy grande, por eso se ven blancos. Y no tienen la cantidad de mitocondria que tienen estos señoritos acá. ¿Por qué? Porque realmente no es el adipocito el que va a utilizar esa grasa, sino que la va a liberar para que se utilice en otros tejidos. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de almacenamiento de energía, ya sea que lo utilicemos para generar calor o para generar ATP, la almacenamos en forma de ácidos grasos. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué almacenan tanta energía? Porque están altamente reducidos. ¿Qué significa que están altamente reducidos? Que tienen mucho hidrógeno. ¿Te gusta esa? Pues son cositas que ya ustedes deben manejar. Ok, dentro de los lípidos estructurales, dentro de los más importantes, nosotros hablamos de los que producen las membranas y los que tenemos, por ejemplo, en la cera. Pero los que tenemos en las membranas son varios tipos de lípidos, no se los tienen que aprender todos, solamente para que tengan una idea. Dentro de los más importantes, tenemos lípidos que están unidos a azúcares, los llamamos glucolípidos normalmente, y tenemos lípidos unidos a glucofosfato.
Cuando nosotros hablábamos de la membrana celular, decíamos que tenían una cabecita polar y que tenían unas piernitas que eran los ácidos grasos, y este señorito que estaba acá normalmente iba a tener un grupo fosfato, al menos uno, que le iba a dar esa carga polar negativa. Y también los azúcares, acuérdense que nuestros glúcidos, nuestros azúcares, tienen mucho grupo OH, lo que también le van a conferir una carga iónica negativa. Entonces, esta cabecita va a ser polar y decíamos que era hidrofílica. Y esta región de acá, de ácidos grasos, era la región que iba a ser hidrofóbica. ¿Ok? Entonces ya sabemos que estos lípidos de membrana tienden a ser fosfolípidos o glucolípidos, y también puede tener grupo fosfato y también algún azúcar. Normalmente los azúcares que están unidos a los lípidos de membrana son la glucosa y la galactosa. Son los que conseguimos más frecuentes en los lípidos de membrana, en los glucolípidos. Y fíjense, nada más quiero que vean los cuadritos, no es necesario que vean el contenido, de todas maneras los amarillitos son los ácidos grasos que tienen el glucolípido. Tenemos puede ser una molécula de glicerol o directamente hay otras moléculas que pueden estar unidos, otro tipo de alcoholes, otro tipo de ácidos grasos que pueden estar unidos allá, pero más frecuente es el glicerol. Aquí tenemos nosotros una estructura de membrana especial, que son las de las arcadas, que es la que les confiere esa capacidad que tienen ellas para sobrevivir a ambientes extremos. Que son ambientes extremos altamente salinos, que una célula animal normal no tolera, o altas temperaturas o muy altas presiones. Altas presiones hacia arriba o altas presiones hacia abajo. Si vamos hacia arriba son muy bajas presiones o muy altas presiones. Esa capacidad se la va a dar su estructura. Ciertamente tiene sus ácidos grasos, pero tiene adicional otros azúcares en una estructura más compleja que le van a dar esa tolerancia, esa resistencia. Esos azúcares pueden variar entre un arcae y otro tipo de arcae, pero normalmente esa complejidad estructural, esa resistencia, se la van a dar no los lípidos de membrana, sino los azúcares de los que están compuestas normalmente. A las arcae. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de los ácidos grasos. Los ácidos grasos, ¿qué son? Los ácidos grasos son cadenas de carbono que en un extremo tienen un grupo carboxilo terminal. Eso define un ácido graso. Lo que dije ahorita allí, tienen la cadenita de carbono con un grupo, con un OH y un doble enlace con el oxígeno. Eso es lo que llamamos nosotros un grupo carboxilo terminal. Entonces están definidos como ácidos carboxílicos cuyos sustituyentes, es decir, los átomos que tiene alrededor cada carbono, tienden a ser hidrógenos, sola y exclusivamente hidrógenos. ¿Qué ocurre? Estos ácidos grasos normalmente en la naturaleza los conseguimos desde los más pequeñitos de 4 carbonos hasta de 36 carbonos. Incluso el glicerol tiene 3 carbonos y es frecuente. Nosotros vamos a tener una clasificación de los ácidos grasos según la presencia que tengan de dobles enlaces o no. ¿Cómo normalmente se representa una cadena de ácido graso? De esta manera, un zigzag. Cada esquinita representa un carbono. Entonces, representamos la cadena de carbono de esta manera. Si lo que tengo yo entre un carbono y otro son enlaces simples, quiere decir que yo tengo hidrógeno por aquí, hidrógeno por aquí. El otro enlace lo comparto con este carbono y el otro enlace lo comparto con este carbono. Acuérdense que el carbono comparte 4 enlaces. Hidrógeno, hidrógeno,
carbono, y aquí tengo otro carbono, y aquí tengo otro carbono. Estamos hablando del caso de un ácido graso. El que está al lado, lo mismo. Entonces, quiere decir que cada uno de estos carbonos tiene todos sus electrones compartidos, los que él puede compartir. Los tiene compartidos. Y entonces, los ácidos grasos que no tienen dobles enlaces, los llamamos saturados. ¿Qué quiere decir saturado? Que todos sus electrones están siendo compartidos por un átomo. ¿Qué ocurre? Si yo tengo un doble enlace, dejamos de llamar a ese ácido graso saturado y lo llamamos insaturado, porque alguno de sus carbonos no tiene todos sus electrones compartidos con elementos distintos. Él está compartiendo aquí dos. Esto lo llamamos insaturado. Si en la cadena yo tengo otros enlaces dobles, entonces yo digo que esto es poliinsaturado. ¿Ok? Monosaturado, poliinsaturado, perdón, y poliinsaturado. ¿Capiche? No se tienen que perder, porque empiezan a ser después se lo aprenden de memoria. Saturado, tengo todos los sustituyentes distintos y ocupaditos, todos mis electrones ocupados. Aquí ya son los que estoy compartiendo, no los tengo todos ocupaditos. Aceites y grasas derivados de ácidos grasos son altamente energéticos. Ya sabemos por qué son altamente energéticos. Cuando nosotros, fíjense que ahorita una de sus compañeras, Silva, mencionó el ácido graso, ¿cuál fue el que me dijiste? El omega 3. El omega 3. Entonces, este omega se refiere a la posición de la insaturación. Cuando yo digo omega 3, quiere decir que en el carbono número 3 yo voy a tener una insaturación en ese ácido graso. Esto me va a permitir a mí, en algunos casos, me va a permitir en algunos casos, no. Normalmente este tipo de nomenclatura me permite a mí establecer la posición de los benditos dobles enlaces, obviamente en un ácido graso insaturado. Nosotros tenemos como precursor de varios ácidos grasos al omega 3, que es el linoleico, y también al omega 6. Pero el omega 6 lo podemos sintetizar a partir del omega 3. Entonces lo más importante es adquirir el omega 3. Pero antes de meternos de lleno con eso, hay un detallito que es importante en los ácidos grasos, sobre todo en esos ácidos grasos que van a formar parte de la membrana, cuando hablamos de ácidos grasos estructurales. Acabamos de decir que pueden ser saturados, no tengo doble enlace, o puede ser insaturado. El doble enlace le va a conferir una característica a esa molécula que es un plegamiento. El hecho de yo compartir dos electrones con otra molécula hace que yo la acerque más a mí y eso va a originar un plegamiento en la estructura. Entonces, en la membrana, si yo tengo puros ácidos grasos de cadena larga y son saturados, fíjense que me va a generar una estructura que es más densa. En cambio aquí, cuando yo empiezo a tener insaturaciones en la membrana, ese plegamiento me va a dar un espacio de movilidad. Quiere decir que mientras más ácidos grasos saturados yo tenga, esa membrana va a ser un poco más densa y va a ser un poquito más difícil moverse a través de ella. Sin embargo, los ácidos grasos tienden a ser flexibles, tienden a ser suaves.
En este caso, que tengo ácidos grasos, muchos ácidos grasos insaturados, yo voy a tener una mayor facilidad de movimiento y esa estructura va a ser mucho más suavecita, mucho más blanda, porque tengo más espacio vacío a través del cual yo me puedo mover. Si yo comparo un polito de margarina o un polito de mantequilla con el aceite, ¿quién tiene mayor cantidad de ácidos grasos insaturados? ¿Será que la margarina? Margarina. ¿Quién da más? ¿Insaturados o saturados? Insaturados. ¿Quién tendrá más insaturados? ¿La margarina o el aceite? La margarina. Mientras más insaturados tenga, ¿es más blando o es más El rígido? aceite tendría más insaturado y la Más margarina insaturado. porque es más denso. Correcto. Así mismo es. ¿Tienen razón en lo que dije? Tienen razón en lo que dije. Lo que sirva. Ok. Mientras más insaturación tenga, más aguadito es. Mientras más saturación tenga, más denso es. Además del grado de insaturación, el tamaño del ácido graso también tiene que ver, porque los ácidos grasos que tienden a ser muy cortos también hacen que la membrana sea más suavecita. ¿Ok? Y en las membranas nosotros tenemos algo muy importante que es el colesterol. No lo tenemos aquí, pero el colesterol le va a dar más bien cierta rigidez a esa membrana y es muy utilizada en las membranas para generar ciertas zonas que son importantes desde el punto de vista de actividad celular, porque ellos van a conglomerar en algo llamado balsas lipídicas, tienen bastante contenido de colesterol, pero el colesterol va a hacer que las proteínas que se encuentren allí no se muevan, sino que permanezcan allí y se mueven todas en conjunto. Eso es lo que llamamos nosotros balsa. Entonces el colesterol es un lípido de membrana, no es un ácido graso, pero es un componente estructural de la membrana importante. ¿Me fui para atrás? Bueno. No se ve bien. Este era un ejercicio para que ustedes dijeran. Vamos a ver si se le ve allá atrás. No se ve, bien. Para que ustedes vieran si era saturado o insaturado y la posición del doble enlace. Bueno, ¿cuál era la ventaja aquí? Que aquí teníamos más o menos el punto de fusión, es decir, es una medida un poco de cuán firme puede ser un ácido graso. El punto de fusión va a estar dado por la cantidad de insaturaciones que tenga. Entonces la idea era que ustedes vieran allí, mientras más insaturado sea, no me va a responder ni Busto, ni Aldemaro, ni Silva. Juanipa. Aldemaro está allá y Juanipa está aquí. Santas confusiones. Batman. Disculpen, Juanipa, ni Silva. Mientras más insaturado, ¿es más blando o es más duro? Más blando. ¿El punto de fusión será mayor o menor? ¿Qué es el punto de fusión? Empezando por ahí. ¿Sabes lo que es el punto de fusión? Ajá. ¿Será que la unión de entre los lípidos? Sí, la unión, tiene que ser la unión, fusión. Punto de fusión. Hay punto de congelación, hay punto de evaporación y hay punto de fusión. Eso es la Ajá, cuando se vuelve líquido. Ajá. El punto de fusión será más alto o más bajo mientras más insaturado es. Más alto. ¿Quién da más? El más Van alto. 2 a 1. Más alto, más alto. Más alto.
Mientras más insaturado, vuelvo a decir, mientras más insaturado, ¿es más blando o es más duro? Más blando. ¿El punto de fusión será más alto o más bajo? Más alto. Más bajo. Más bajo, porque es más fácil que llegue el líquido. ¿Ok? Bueno, el ejercicio se trataba más o menos de eso, pero no se ven las insaturaciones. Ok. Tenemos el ácido graso, el lípido linoleico, el ácido graso linoleico y el linolénico. El linolénico es esencial para nosotros. No lo producimos, no lo sintetizamos, no tenemos cómo. Pero es la base estructural, es una base estructural importante para nosotros. Lo llamamos, ya lo dije, lo llamamos omega 3 o lo llamamos omega 6, dependiendo del lugar donde tengamos la insaturación. El omega 3, a ver qué observación están haciendo allí. Bueno, vamos a ver más adelante, ahorita no lo van a ver con facilidad, que son precursores. El ácido araquidónico es sumamente importante para nosotros, porque a partir del ácido araquidónico es que nosotros vamos a sintetizar varios de nuestros lípidos que son importantes como transmisores, como mediadores inmunológicos, ¿ok? El ácido araquidónico normalmente nosotros lo tomamos de los lípidos de membrana, lo reservamos en la membrana y lo tomamos de allí en el momento que vamos a sintetizar cierto tipo de lípidos, pero eso lo vamos a ver más detallado ahora. Pero ¿por qué es importante el ácido araquidónico? Por eso, porque va a ser la base estructural de muchos mediadores químicos que utilizamos nosotros para el funcionamiento celular. Ya lo vamos a ver. Y el ácido eicosapentaenoico, los eicosanoides son muy importantes para la producción de los colesteroles. Y los colesteroles también nos dan hormonas. Entonces, por eso es importante que nosotros consumamos omega 3. Ok. Estábamos viendo dentro de los ácidos grasos las características generales de un ácido graso. Ahora vamos a ver la forma en que nosotros almacenamos a estos ácidos grasos. Estos ácidos grasos nosotros los almacenamos en forma de triacilgliceroles. Lo que hacemos es ir uniendo, generar lo que llamamos nosotros una unión éster entre un ácido graso y el alcohol de un glicerol, es decir, entre el grupo OH de un glicerol. Este grupo que está aquí, ¿cómo se llama? Del ácido graso. Este grupo que está aquí, ¿cómo se llama? Ese es el grupo carboxilo terminal. Quiere decir que la reacción éster se va a dar entre el grupo carboxilo y un grupo hidroxilo del glicerol. ¿Cómo se sintetiza el glicerol? Primero hago una unión éster y genero un monoglicerol, luego uno el segundo, genero un glicerol y luego incorporo el tercero y formo el triacilglicerol. De este proceso de condensación, es decir, lo que se genera la unión éster, se va a liberar una molécula de agua. ¿Se acuerdan del enlace peptídico? Era más o menos similar en cuanto a la liberación de la molécula de agua a través de un proceso de condensación. Pero yo no voy a generar en una sola reacción el triacilglicerol, sino que primero genero el mono, luego el di y luego el triacilglicerol. ¿Ok? Eso es un proceso que llamamos nosotros de esterificación. ¿Por qué? Porque se generan unos enlaces éster. ¿Qué características tienen los ácidos grasos?
ya lo dijimos cuando estábamos hablando de la estructura de la membrana. Tienden a ser apolares, por lo tanto son hidrofóbicos. Si son hidrofóbicos, son insolubles en agua. Esto tiene que ver con el tamaño. Vamos a ver. Se almacena en adipocitos, le hablamos, genera más energía que el glucógeno y que el almidón. Aproximadamente el doble de la energía de cada uno. Los mamíferos almacenan grasas. Ok. Fíjense, nosotros siempre hemos dicho que tenemos una cantidad de reserva de glucógeno en el hígado y en el músculo. Pero la cantidad de glucógeno que nosotros podemos almacenar en las células de los miocitos es limitada. ¿Por qué? Porque yo voy a generar gránulos, unos granulitos. Esa célula del miocito no va a ir creciendo a la medida que yo tenga más gránulos. No. Simplemente tengo una capacidad limitada para producir esos granulitos. El resto de glucosa, si yo sigo teniendo glucosa en exceso, la almaceno en el hígado, pero también tiene una capacidad limitada de almacenamiento de glucosa. El resto, ¿qué hacemos con el resto de la glucosa? Cuando hay un exceso, liberamos por orina. ¿Oyeron? Hay un proceso de reabsorción que podemos tener en la orina, pero normalmente liberamos por orina. Pero no así hay límites para los ácidos grasos. No hay límites. Podemos almacenar la cantidad de lipocitos que nos dé la gana. Por eso hay gente obesa. Y si come mucho más, hasta que se muera. Hasta que de tanta grasa se les cierren las, ¿cómo se llama? Las arterias. Se les cierran las arterias. Tanto presionen sus músculos que los músculos presionen a las arterias. Podemos almacenar grasa debajo de la piel. Esa es una ventaja que tenemos las mujeres por encima de los hombres. Los hombres tienden a almacenar la grasa a nivel abdominal por debajo del músculo. Esa es una grasa que hace mucho daño porque esa grasa sí puede presionar. En cambio, la grasa que está entre piel y músculo, no. El músculo protege un poco de la acción de esa grasa. Y es de fácil acceso porque se utiliza más fácilmente para el metabolismo energético que la grasa que está por debajo del músculo. Pero podemos almacenar cantidades casi infinitas de grasa. Casi infinitas porque ya acabo de decir cuáles son las limitantes. Aislamiento de baja temperatura. Así como es un factor protector porque las células protegen de alguna manera, ciertamente la grasa acumulada puede limitar el paso del frío hacia los órganos del cuerpo. Porque realmente lo que no queremos que se nos congelen son los órganos. Sobre todo porque nuestros órganos, no podemos decir que uno sea más vital que el otro, todos son vitales, todos. De hecho, la gente cuando está en sistemas muy fríos, no tienen obligación, no tienen cómo abrigarse, no tienen calefacción, no tienen la manera de protegerse del frío, no se mueren porque se les congela el corazón, se mueren, lo primero que sufren son los pulmones, rapidito, como si es una membrana los alveolos muy delgadita, se congelan y se rompen por congelamiento. De hecho, la gente bota sangre por la nariz, tose sangre porque se van rompiendo los alveolos. La grasa me puede a mí proteger al cuerpo, pero internamente estoy respirando ese aire frío. No tengo quien me proteja ahí del aire frío, por eso los pulmones es de las primeras cosas que colapsan. De la manera que lo preguntaste, ¿por qué sudan? ¿Por qué esas personas que almacenan tanta grasa sudan más? ¿Por qué crees tú? ¿Ah? ¿Por qué?
Correcto. Gasta Así. más energía. Gasta más energía, no es que gaste más energía así como tal. Su cuerpo almacena más calor. Así como el frío no puede entrar, el calor que yo estoy generando por metabolismo, yo lo libero hacia afuera. Mi piel constantemente está haciendo un intercambio hacia afuera. Si tengo grasa alrededor del cuerpo, no me permite. Entonces, el cuerpo se calienta mucho. Entonces, para evitar la respuesta de tu cuerpo, es como cuando te da fiebre. Lo que pasa es que te da fiebre por otro mecanismo, que se activa. Pero cuando tu cuerpo está muy caliente, siente que le está subiendo la temperatura, se activa el proceso de sudoración para bajar la temperatura y las células no se mueran. Porque si tu cuerpo llega por encima de 40 grados centígrados, las células empiezan a morir. ¿Por qué? Bueno, sabemos que muchas de las proteínas son termolábiles, es decir, hay una curva de funcionamiento de las proteínas y son las primeras que empiezan a ser destruidas, se desnaturalizan. ¿Por qué? Porque la alta temperatura rompe la configuración terciaria de las proteínas. De eso no hablamos, de la desnaturalización de las proteínas. Pero lo hablamos más o menos en... O sea que por eso es que en el el tejido sí. con la quemadura no se prepara y queda la cicatriz toda fea. Porque se Sí, desnaturalizan las ok, proteínas. sí hay un proceso de reparación, pero como hay mucho daño de tejido, el proceso de reparación nunca es tan efectivo. Nunca un proceso de reparación. Fíjense que por más delicado que sea el cirujano perfecto y te den todos los antihistamínicos posibles, siempre hay se nota la herida, porque el proceso de cicatrización nunca es perfecto. Tenemos un buen sistema de regeneración de tejido, porque lo regenera, pero nunca queda igual, salud, Gracias. al tejido original que estaba allí. Pero cuando hay quemadura, hay mucho daño de tejido. No solamente que se queman las proteínas, se queman las células. Estoy tratando, les debo esto, de acordarme qué significa esto. Ya no estoy ahí. Puede ser algo relacionado con la densidad, porque realmente los lípidos son de baja densidad, pero no sé en referencia a qué. SDDA, se los debo. Tengo que revisar mis apuntes. Ok. Dentro de esas estructuras que son tanto estructurales como de almacenamiento, están las ceras. Principalmente las ceras se habían estudiado inicialmente como estructuras nada más de protección, pero resulta que para los organismos acuáticos, muchas de tanto las microalgas como las algas, esa cerita de la que están cubiertas la utilizan muchos organismos acuáticos para producción de energía. En ese caso, normalmente en los organismos que están fuera del agua, pocas veces utilizamos las ceras como sustancias de almacenamiento de energía, sino principalmente como estructura de protección, por la que ya nosotros, por lo que habíamos mencionado. ¿Cómo están formadas las ceras? Las ceras también son producto de una esterificación entre un ácido graso y un alcohol. Se genera una unión éster. En esa unión éster hay liberación de agua y la molécula que queda estructuralmente es lo que denominamos nosotros cera. ¿Cuál es esa gran virtud que tiene la cera? Todos son hidrofóbicos, ya sabemos que todos los lípidos son hidrofóbicos, apolares, pero además tiene una estructura lo suficientemente fuerte para que no sea atravesado ni utilizado por los microorganismos. Por eso no lo hemos considerado como una sustancia que sea de producción de energía, ni siquiera utilizable, porque no es tan fácil que utilicen los microorganismos a las ceras, que las puedan digerir, que las puedan atravesar. ¿Okay? Las características, ya hemos hablado de todas estas características: apolares, insolubles, impermeables, protección ante hidratación. No hablamos de las plumas, hablamos de la cubierta de los cabellitos, pero lo de las plumas eso es sumamente importante. ¿Qué animalitos no tienen una buena cobertura de cera? Creo que son los cerdos.
pero no sé. Y por eso no le gusta mojarse, ni un poquito. Los gatos. Los gatos, Ah, los mismos conejos, tienen una producción de cera muy bajita. Entonces, no se protegen mucho de la hidratación. Entonces, no es porque ellos son miedosos o porque tienen fobia al agua, ¿no? Se les moja mucho el pelo, les pesa mucho el pelo, no se les protege. Los perros no. Después que esa agua tiene que darle bastante jabón para quitar esa cera, para poder quitar esa cera. ¿Ok? Sustancia de almacenamiento, para el fitoplancton, ahí está. Ok, volviendo un poquito, pero ya para concretar un poco con los lípidos de membrana, que ya vimos algunas características, vimos si eran saturados, insaturados, que le iba a conferir a esa membrana. Sabemos ya desde clases atrás que son anfipáticos, que tienen una estructura polar y una estructura apolar, que forman bicapas, tienen una permeabilidad selectiva. Esa es una de las grandes y maravillosas propiedades que tiene la membrana. Yo pienso que se le da, bueno, por lo menos en biología, cuando yo lo vi, no le daban a la membrana la importancia que tenía. La membrana es un órgano, es el órgano que relaciona a la célula con todo su entorno. Y el hecho de ser de lípidos le da esa capacidad de seleccionar qué es lo que va a entrar, qué es lo que va a salir, y que tenga una cantidad de receptores que sean los que generan ese proceso de comunicación y capacidad de respuesta de la célula. Entonces nos dan todos los receptores que tiene a nivel de membrana. El hecho, todos los glucolípidos que tenemos nosotros aquí en la membrana y las glucoproteínas que están insertas en la membrana generan lo que llamamos nosotros el glucocálix. Todos esos azúcares que están embebidos aquí, pero están en la membrana lipídica, que no son los que están encargados de todo el proceso de reconocimiento de la célula, de lo que es reconocimiento célula-célula, célula propia a células extrañas. Entonces, los lípidos que producen, que generan esta membrana, realmente no es solamente una estructura que va a limitar a la célula, es la estructura que le permite a la célula interaccionar de manera específica con el entorno. Determinantes de reconocimiento celular están embebidos allí y están relacionados con los azúcares que están unidos a los lípidos. Resistencia mecánica y térmica. Fíjense, esa variabilidad que nosotros podemos tener en los lípidos de membrana en cuanto a que unos sean saturados y otros sean insaturados, es una propiedad que utilizan las membranas y los organismos vivos para la tolerancia a las diferentes temperaturas. ¿Qué quiero decir con esto? La constitución de la membrana de un organismo tropical no es igual a la constitución de la membrana de un animalito, por ejemplo, que viva en el polo norte o en el polo sur o en zonas muy templadas. Por más que ellos utilicen un mecanismo, un poquito de defensa, que es la migración para no congelarse prácticamente, sin embargo, ellos tienen muchos mecanismos para vivir bajo cero, porque en muchos momentos ellos viven en condiciones bajo cero y no se congelan. ¿Quién evita que se congelen? No solamente esa capa de grasa que tienen, sino que sus membranas celulares están constituidas principalmente por ácidos grasos insaturados y por mucho colesterol, porque aunque el colesterol le da cierta rigidez, evita que se formen los cristales de agua, que son los que matan la célula. Esa es la congelación. Por eso la congelación es mala para un ser vivo, porque el cristal de agua rompe la célula. ¿Qué hace el colesterol? Evita que los cristales de agua penetren la célula. Entonces, la constitución de la membrana celular de un organismo que vive en un sistema frío, cercano a cero o bajo cero, es completamente diferente. No es completamente, porque todos estamos formados por bicapa lipídica, pero la constitución de los ácidos grasos sí es diferente y la composición de colesterol a la de los organismos que estamos viviendo en zona
Debemos de tener nosotros también bastante colesterol que no nos derretimos aquí con este calor. Le dan flexibilidad, a la vez de darle flexibilidad, le dan resistencia. Ellas se mantienen uniditas, esas cabecitas polares que están aquí tienen una interacción entre ellas. El colesterol le da interacción entre una cabecita y otra, lo que le permite que se mantengan unidas, pero flexibles. Fluidez lateral de proteínas y los brazos. Es sumamente importante la movilidad lateral que permite el hecho de tener estos ácidos grasos, le permite movimiento lateral. Fíjense que cuando nosotros hablábamos de la hidroquinona, que la hidroquinona se mueve, sí, se mueve hasta el otro complejo proteico. ¿Y dónde se mueve? En el interior de la membrana de la mitocondria, pero la constitución es muy similar. Lo único que no van a tener los mismos marcadores extracelulares. Pero la membrana de la mitocondria, la membrana interna de la mitocondria es una capa lipídica. ¿Y dónde se mueve la quinona? Aquí, acá y para allá. Traigo electrones, me voy otra vez para allá. Vuelvo a traer electrones y me voy otra vez para allá. Esa movilidad la puede hacer con facilidad porque la membrana es lipídica. Ok, aquí está un poquito más grande, se ve mejor la constitución de los lípidos de membrana. Tenemos los ácidos grasos y nuestra cabecita polar. Grupo fosfato, en algunos casos tenemos alcohol, hay uno frecuente que es la colina, que lo conseguimos nosotros, y en este caso cuando hablábamos de los azúcares, que normalmente dijimos que los azúcares que estaban involucrados los lípidos de membrana eran la glucosa y la lactosa y la galactosa. Uy. Ya va, lo voy un poquito para atrás. Hay algo que es importante, sobre todo esto que veo aquí en forma de nosotros tenemos ácidos grasos y hay unos ácidos grasos que tienen un grupo amino en el carbono número 1. Esos ácidos grasos que tienen un grupo amino en el carbono número 1 son llamados esfingolípidos. Y dentro de los esfingolípidos están las esfingomielinas, que son componentes estructurales importantes, como dije ahorita, de las células de las neuronas del sistema nervioso central, las células gliales y las mismas neuronas. ¿Ok? Seguimos hablando de lo mismo. Profe, falta mucho. ¿Te quieres ir? No, pero puedo hacer una pausa, es que usted hace una seguida. Así nos damos un cafecito. Sí, falta un poquito. Pero, ¿Qué hora es? 2:20. 2:20. Bueno, pues 10 minutos. Porque la idea es irnos a las 4, ¿no? O antes de las 4. No, para que terminemos rápido. Estamos